Muy buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de la madurez espiritual. Hemos ya hablado sobre eso en 5 capítulos anteriores a este, basados en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Les sugiero que lean ese pasaje, lean toda la epístola, todo el capítulo, para que también vean el contexto en donde está escrita esa parte. Voy a dejar aquí abajo del video la liga para que puedan ustedes acceder a todos los videos de la serie y los puedan ir viendo en la medida que cuenten con el tiempo para ello. La madurez espiritual es una prioridad en la vida de cada creyente. La forma en que servimos a Dios, la forma en que manejamos las relaciones con los demás y la forma en que cuidamos a nuestras familias es algo sumamente importante en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al decir esto, Pablo reconoce que él mismo no era completamente maduro espiritualmente. Nosotros tampoco lo somos, pero estamos en un proceso de maduración que durará toda nuestra vida. Ser espiritualmente maduro significa que hemos crecido algo como cristianos y ahora intencionalmente buscamos madurar cada día más, caminando con Jesús, permaneciendo en Él, creciendo en la comprensión de su palabra y la continua meditación en ella. En los 5 videos anteriores se trataron los primeros 5 rasgos que menciona el apóstol Pablo acerca del cristiano maduro. En el pasaje que estamos estudiando se nos da una lista de atributos o rasgos que debemos cultivar para que seamos fructíferos en nuestra vida y como resultado de ese crecimiento y de esa madurez espiritual. Esos atributos son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ya hemos hablado de los 5 primeros rasgos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. El 6º rasgo o característica que menciona el apóstol Pablo es piedad. La Biblia describe a los nuevos creyentes como personas que se alimentan de leche espiritual. Y esto nos hace crecer al punto de que ya no seamos bebés espirituales, sino que maduremos hasta convertirnos en adultos espirituales, como vemos en la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Entonces podemos comer alimentos sólidos, no solo alimentarnos a nosotros mismos, sino también a los demás. En nuestra vida física nacemos y a partir de este momento comenzamos a crecer. Este crecimiento está en función de nuestra alimentación, de la actividad que realizamos y nos ejercitamos. Cuando nos ejercitamos lo hacemos de manera intencional y consciente. Ese ejercicio, que es necesario para nuestro crecimiento y madurez espiritual, es un esfuerzo honesto y humilde por crecer en la fe de Dios. En la carta a Timoteo, Pablo le aconseja a Timoteo ejercitarse en la piedad. Vean lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y presente y de la venidera.
La palabra traducida como piedad en estos pasajes que hemos mencionado es el griego eusebia. Esa palabra simplemente significa ser como Dios, implica imitar y adoptar los rasgos del carácter de Dios. Significa ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, es decir, tener en nuestra mente siempre en cuenta a Dios. Cada cosa que pensamos, pero así como ello, también cada cosa que hacemos. Implica estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y querer vivir de acuerdo a sus mandamientos. En este capítulo, en el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, pero en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí continúa hablando el resto del capítulo. Pero eso nos enseña, hermanos, que Dios nos ha dado el entendimiento de cómo podemos ser como Él. En pocas palabras, parecerse a Dios significa imitarle, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Significa desarrollar los mismos valores que Dios tiene y apreciar lo que Él aprecia. Ejercitémonos diariamente en ello. Conforme nos ejercitamos, nos fortalecemos y como resultado nuestra vida será más fructífera. Dejamos hasta ahí la meditación de hoy. Continuamos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.